música. Hoy nos venimos con un grupo de personas súper interesantes porque saben más que demasiado del hijo predilecto de Guatemala, Ricardo Arjona, por más que se ríen, ¿no? Anabela, Marlon y Minor, ellos han estado de alguna manera cercanos a la carrera de Ricardo Arjona, ¿no? Anabela ha ido en el evento a seria y tensa. Ella fue una de las primeras señoras de las 4 décadas, me parece. Y Marlon se acaba de unir a este grupo de Ricardo Arjona y pues Minor sabe bastante de el hombre, ¿no? Y entonces, todas las preguntas que tengan sobre Ricardo Arjona las pueden mandar y quizá ellos tengan la respuesta. De momento vamos a conocer un poco qué piensan, la colección que ellos tienen, claro, de cara al concierto de este fin de semana, porque de hecho en este grupo hay opiniones divididas. ¿Se va a realizar el concierto? Definitivamente sí. Pero me parece que Minor duda de que se realice el concierto. ¿Por qué? La carga todavía está en Buenos Aires al mediodía de hoy, entonces obviamente si la vuelan por la noche seguramente van a correr, pero se va a haber concierto. De lo contrario, no sé. Y entonces ahora Marlon nos dirá, ¿habrá concierto en tu opinión? Definitivamente. Creo más en Ricardo Arjona que en mí. Como ven, vamos a conocer de Ricardo Arjona, ellos saben bastante. ¿Desde qué año sigue en la carrera de El Hombre? Bueno, de hecho empecé un poco tarde porque ya tenía yo más de 20 cuando empecé a seguirlo. Fue con el disco Historias, que descubrí con la canción del taxi. De hecho, fue que me inicié y ahí empecé a perderme en este mundo y todo el mundo me perdió a mí, pero más o menos en esa época fue que inicié. Ahora, Marlon, pues yo soy el más joven de este grupo, que realmente ellos son varios, pero hoy solo están tres. Pero Marlon tiene 19 años y llama la atención eso, ¿no? Que seas tan joven y te guste la música de Ricardo Arjona. ¿Qué encontrás en la música de él? Yo empecé cuando tenía 10, 2008. Estaba sonando mucho Quinto Piso en las radios y alguna vez una maestra de idioma español nos pidió que hiciéramos el análisis de una canción. No supe qué canción elegir, le pregunté y ella me dijo Arjona. Busqué una canción, como Duele, y la analizamos en clase y desde ese momento supe que quería seguirlo, que quería saber más. Ahora, hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, que ellos no se definen como fans. Fans entendido como el groupie ese que se jala el pelo y grita por Ricardo Arjona, sino que realmente son críticos. De hecho, Minor mencionaba antes de la entrevista de que hay un tema ahí con las giras, con el setlist de Arjona. ¿Qué pensás? Bueno, la gira ya tuve la oportunidad de verla y básicamente siento que se viene repitiendo el setlist en un 80% desde hace como 3 giras, por ejemplo. El disco Circo Soledad podría perfectamente ser el marco completo de toda la gira, añadiéndole obviamente los éxitos infaltables, pero pues me imagino que es logística de producción que decidieron mantener el playlist base en donde no falta ninguno de los éxitos, en donde todo el mundo va a cantar, va a corear lo que siempre vienen coreando desde hace años, pero pues en gusto se rompen géneros. Ahora, aquí, como ustedes pueden ver en la transmisión, hay bastantes souvenirs, bastantes objetos referentes a Ricardo. Anabela, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí vemos variedad de cosas, un poquito de todo de lo que hemos a lo largo del tiempo reunido, Minor, Marlon y yo. Por ejemplo, acá está el tourbook de la gira Metamorfosis. Hay algunos discos que no son directamente del señor, pero hay bueno, grabaciones donde hay otros artistas que han grabado canciones de él y pues están los discos de ellos. Eh, Discos de él de otras ediciones, por ejemplo está el Animal Nocturno de España, la, la ¿Cuál es ese disco, el que de fondo blanco? sí, sí, Minor, Y ahora, Minor, pues no voy a preguntar de quién es qué cosa, porque supongo que se desataría una guerra, pero el, ¿por qué esa fascinación o el deseo de reunir todo este tipo de objetos? Básicamente como para dejar un legado, o sea, tener físicamente
la carrera me atrevo a decir, el único guatemalteco que ha trascendido a nivel internacional por más de 32 años consecutivos. Aquí puedes encontrar material desde 1986 que sustenta pues cada éxito, cada logro, cada tropezón que ha tenido él, cada esfuerzo, cada, no sé, intento de subir una escalera a lo largo del tiempo. Los discos, por ejemplo, el de Capetillo, de las Tortuguitas, el de Microchips, o sea, son discos que en su momento en México él los tuvo que hacer para poder comer. Posiblemente ahorita ni siquiera se acordará él que él dio ese material, pero esas historias, el tener los discos acá es que la validez, o sea, lo que nosotros buscamos para decir, miren, esto es real, esto existió, no es un mito, sino que simplemente es algo que lo agarras, lo escuchas en tu tornamesa, en tu CD o lo que sea, y lo vas a poder corroborar. Ahora tengo una pregunta histórica, Marlon. Yo recuerdo en Televisión Nacional Abierta, y estoy seguro que Anabela y Minor también, cuando fue en los 90, mediados de los 90 finales, cuando en Televisión Nacional ponían un video inspiracional del noticiero, ¿no? Era la canción del noticiero, me parece. También estaba una versión del Jesús Verbo no sustantivo, donde Ricardo Arjona juega fútbol con niños en la línea de la zona 1. Ahora, lo que trato de decir es, nosotros eso lo vimos casi que in situ, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue ver ese Ricardo Arjona cuando pues prácticamente casi que no hayan nacido? O sea, ¿cómo has ido a conocer ese Arjona histórico? Pues yo decidí en 2011 dedicarme a coleccionar y a investigar lo más que pudiera sobre todo el camino que había recorrido. Y cuando fui conociendo a Anabela o a Minor y viendo todo lo que ellos habían coleccionado, fui haciendo en mi cabeza ese camino que él recorrió, y tratando de imaginármelo y de vivirlo, a pesar de que nací tarde y vine tarde a este mundo. Ahora, Anabela, tengo una pregunta. Cuando mencionaba al inicio de la entrevista de que había sido la primera de la señora de las 4 décadas, realmente es cierto, ¿no? Fue en el Teatro Nacional, me parece, donde Ricardo Arjona demandó una señora de las 4 décadas, y entonces fue el turno de Anabela. ¿Qué pasó? No fue así. Pues no, en ese tiempo sí era yo muy, ¿cómo dije? Groupie. Entonces sí estaba en el Teatro Nacional, pues el señor bajó del escenario. No, en ese tiempo no era todo lo que se hace ahora, que pues que ya es algo más más planificado, subir a una señora. En ese tiempo pues esa es la única o la primera vez que yo vi una cosa así, que él bajara del escenario. Yo estaba en primera fila en el Teatro Nacional y obviamente como no fue nada planificado, sí hubo un poquito ahí de amontonazón de gente y todo, pues me abrazó y lo abracé. y entonces cuando subió al escenario me dijo que él había planificado o él había pensado dedicarme el resto de la canción, porque fue como a mitad de la canción, pero como se armó un quilombo ahí, y o sea, mucha gente se levantó de sus asientos y se fue para donde él estaba y todo. Entonces, pero que en vista de las circunstancias, pues que lo iba a dejar ahí y todo. Yo estaba, obviamente, sí me emocioné mucho esa vez. Y fue la primera vez que yo vi una cosa así en un show de él, ¿verdad? En las giras. De ahí para acá empezó el tema de que le pasaban un teléfono, la llamada, y con el tiempo empezó el tema de subir o de elegir a una señora de las 4 décadas del público, pues hasta la fecha. Pero antes de eso, pues no lo habíamos visto. Ahora, uno pensaría que seguidores de Ricardo Arjona, pues, más que de Ricardo Arjona, de cualquier músico, pues, la meta es tomarse una foto con él y decirle, mira, mamá, lo abracé o estuve con él, pero entiendo que ustedes no son así. De hecho, Minor es un detractor, digamos que su fin no es tomarse una foto con Ricardo Arjona, buscarlo o qué sé yo. ¿Por qué? O sea, simplemente porque me conocen, no lo conozco, simplemente sigo su música y no le encuentro como una satisfacción tomar una fotografía con alguien que no me conoce ni conozco.
Sí, pues no es buscar ser amigos y mira, somos cuates, nos echamos los tragos, no es eso. No, tampoco, tan siquiera presumir con mis amigos de que, miren, yo estoy con él. O sea, me ha tocado trabajar por mi trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar en sus producciones, grabando alguna situación para él. Y sí se ha presentado la oportunidad, pero no lo persigo. Pero ni siquiera el apretón de manos. Un apretón de mano, sí. O sea, sí, normal, sí. Pero ¿Y tu visión de Arjona es el compartir la misma visión? ¿O si lo ves, te le dejas ir y le arrebatas el suéter? No sé. No, probablemente no me deje ir, pero sin embargo sí busco y sí tengo esa espinita de querer saludarlo. Probablemente no sea el tema de la foto, creo que sería un tema que me dejarían picado. Sí quisiera compartir un par de palabras con él y no he tenido la oportunidad. Ahora hablemos de un tema difícil, ¿no? Los detractores de Arjona. Arjona tiene muchos seguidores, pero al mismo tiempo tiene detractores, ¿no? ¿Cómo ve eso, Anabela? ¿Cómo ve el tema de que pues hay gente que hasta incluso le tira mala vibra, por no utilizar otras palabras, a Ricardo Arjona? Pues es un tema interesante porque creo que si uno lo aborda o si uno tiene la oportunidad de abordar ese tema con gente que no lo quiere, por lo menos a mí me da mucha curiosidad y generalmente trato de averiguar cuál es la mala vibra o cuál es el problema, porque pues todo el mundo tiene derecho a que no le guste algo, pero ya como tenerle un medio odio o envidia o no sé, alguna cosa así, es interesante saber el por qué. A mí no me produce nada malo, o sea, que alguien venga de frente y me diga no me gusta, pues no me produce nada. Y cuando alguien se expresa mal, siento que de repente lo que está buscando es, en todo caso, una reacción de la persona a la que estaba molestando. Y no, por lo menos en mí no la obtiene. O sea, yo no me enojo ni me pongo a decir sí, que saben ellos de la poesía, no, o sea, están muy en su derecho. Si no les gusta, me he topado con la situación interesante que cuando he compartido con otra gente que tiene como un tema ahí, al conocernos, al platicar, al intercambiar conceptos, pues como que se les baja un poquito el odio, porque creo que pueden empezar a respetar una carrera si entienden y si pues uno un poquito se pone con los pies en el piso y les hace ver lo que uno piensa sin el grupo por delante, creo que pueden entender y al final hasta hay una como conexión a veces, el hecho de que a alguien le puede gustar otro tipo de música, por ejemplo los de la trova son muy tienen un tema muy fuerte ahí por las comparaciones. Entonces si se dan cuenta que al final eso pasa, la música es lo mismo, escuche quien escuche el género que sea, si genera una pasión, respetan la mía como yo puedo respetar la de ellos. Entonces creo que es por tomarlo ahí, no agarrarse a lo personal y que me ofenda, sino que es la opinión de otros y muy subida. Ahora, Minor, que es como ustedes pueden ver ahí, una mano que pone objetos en la mesa de Arjona. La pregunta, Minor, es, y bueno, qué bien tener todos estos recuerdos de Ricardo, ¿no? Pero, ¿qué viene después? ¿Qué van a hacer con él, con ellos en el futuro? ¿O simplemente es para su propia distracción? no, o sea, yo esperaría poder ver esto en algún momento, no sé, compilado en un museo, en un lugar físico, en donde la gente pueda tener la oportunidad de palparlo. Alguien nos decía en una oportunidad que en Guatemala no tenemos muy poca memoria histórica. En Guatemala no tiene realmente un legado en el trabajo de muchos artistas. Y en este caso, por lo menos yo sí espero que en algún momento esto tenga la oportunidad de quedar expuesto ante el público y que puedan eventualmente interesarse en investigar y poder tener una fuente de información para saber qué fue esto. O sea, que el éxito de Ricardo no fue de la noche a la mañana, no fue un éxito de
no fue un hit de radio que le pegó y ahí estuvo, sino que son 32 años de estar echando punta. O sea, de muchas veces tan siquiera, me imagino, tener claro qué iba a pasar, pero con esa fe puesta de que algo iba a pasar y que lo que ahora se está dando con llenos totales en los conciertos, visitando países, gente, digamos, legiones de gente trabajando para con él, es una realidad y lo está haciendo un guatemalteco. O sea, no me estás preguntando, pero el fin de semana ya está armado el lugar en donde vas a presentarse a una semana de la cantidad de trabajo que genera un tipo porque se para cantar es bien muy interesante. Ahora, como esto es una colección, ¿no? Viene la pregunta sangrona. ¿Existe alguna especie de curaduría? ¿Realmente ustedes o dicen, bueno, sí, este es un material vital que funciona? ¿O solo porque tienen la palabra Arjona dicen, véngase a la colección? No, sí hay cierta curaduría, realmente sí. Porque quizá al principio sí era todo lo que venía, promociones, pósters o lo que fuera. Después sí hemos sido como un poquito más específicos en piezas, piezas que incluso ni siquiera conocíamos. Ya Anabel hablaba hace un rato del disco editado en España. Para mí sigue siendo una novedad que este disco, que es El Animal Nocturno, con el que se va a conocer, haya sido editado en España en 1993. O sea, una portada diferente, un tiraje diferente para alguien que en España ni siquiera saben a tiempo actual quién es. Sí, no, en España no tiene realmente todavía mucha presencia. Y es un disco realmente que como colección para mí es una pieza bien interesante, es decir, sí existe un Animal Nocturno editado en España. Y así pasa también con el resto de discos. Circo Soledad, por ejemplo, fue editado en Europa. Hay una versión editada en Europa, hay una versión editada en Colombia, hay una versión editada en Argentina, hay una versión editada en México en este año, 2017. Y no digamos encontrar material de tiempo atrás es muy interesante. Antes de empezar la entrevista, mejor dicho, cuando pensamos en hacer esta entrevista, una de las cosas que les preguntamos a ustedes fue que pensaran en su objeto más preciado de Arjona y me contaran la historia. No sé si Marlon me puedes contar cuál es y cuál es la historia detrás de ese objeto. Porque por lo visto tenés para escoger. En realidad no, yo comencé a juntar discos hace algunos años, pero luego me di cuenta de que tenía algo de tiempo para irlos juntando y que realmente prefería invertir en mis vivencias y por eso mis objetos preciados son mi primer concierto, que como te decía fue 2013, el Masivo en Cayala, y esta es la entrada del inicio de esta gira Circo Soledad en Toluca. Tenía 18, iba solo con unos amigos y fue impresionante poder ir a verlo tan cerca en un teatro, algo que pensé que no iba a pasar, en especial por el nivel que ha alcanzado Ricardo, que toca frente a 25,000 personas, y ahí éramos 2,000, yo estaba en una segunda fila viéndolo a la cara, fue impresionante. ¿Y a cuántos conciertos de Arjona has ido? Ahorita van 8. 8, voy a poner esto por acá, no vayan a pensar que se va a desaparecer. Ahora es el turno de Anabela. ¿Cuál es el recuerdo más preciado, el objeto más preciado de Arjona? La foto con él, ¿no? No, tal vez el objeto que más aparece actualmente es este disco, que de hecho no sabía ni que existía. Bueno, el del otro lado del sol sí sabía que existía, pero no lo tenía y lo perseguía y se me escapaba a todos lados. Y lo fui a ganar en una subasta muy sufrida. ¿Cuál es la historia de ese sufrimiento? Bueno, justamente... El sufrimiento es lo que invirtió y no nos quiere contar. No, nunca me ha dolido eso. Pero sí fue yo nunca había estado en una subasta, entonces hicimos planificación días antes y todo para ver cómo podíamos ganar, pero en realidad no sabía cómo funcionaba. Entonces lo gané por segundos de diferencia con otra oferta que había. Creí que lo había perdido, de hecho estábamos al teléfono, yo estaba metida en el baño en una reunión con unos amigos, pues me fui a encerrar al baño porque ya tenía que concentrarme en el tema.
estaba en un teléfono con Minor y en el otro estaba haciendo la subasta, lo logré ganar por apenitas. Y sí fue como muy emocionante porque, o sea, no solo por ganar algo así, sino que resultó que es una edición que no habíamos visto, que era que es el rojo. Generalmente el más común es el que tiene el sticker anaranjado. ¿Y este dónde fue? Es de Costa Rica. Este es de Costa Rica, entonces ese fue mi primer del otro lado del sol. ¿Tu primer del otro lado del sol cuántos tiene? Bueno, aquí físicamente 2. Pero en total, ¿cuántos discos tiene de Arjona de esta edición? 3. Pero son diferentes. Claro. Entonces, pero este fue el primero y sí pasó mucho tiempo para conseguirlo y sí fue como muy sufrido. Cuando lo encontraba con alguien no me lo querían vender o era porque eran de su colección o simplemente no querían por hacerme sufrir o no sé, pero sí me costó mucho y cuando lo conseguí fue muy emocionante, aunque sufrido por eso. Y creo que ahorita es algo que valoro porque de ahí para acá empecé como a tener más dealers, ¿no? Más proveedores, vamos a decir. Sí, es que no sé por qué razón, pero realmente era complicado y difícil que cuando yo encargaba, si tiene algo, si encuentra una pieza que yo quería, que me avisa antes que a nadie, porque yo se lo prometo que yo se lo puedo comprar. Y no pasaba, resultaba que se lo ofrecían a alguien más primero y todo. A partir de este disco fue como un poquito más fácil, yo creo que sí ya me empezaron a tomar en serio, que sí me interesaba coleccionar. Pues sí, de ahí para acá han habido piezas bien interesantes que han llegado, pero este creo que fue el más sufrido, sí, por eso significa más. Ok, y ahora es el turno de Minor. Minor, ¿cuál es el objeto más preciado? Pero que le dé la espalda. ¿Cuál es el objeto? Me cuesta definirlo, pero quizá tal vez este disco, que es el Alcanzar una estrella. ¿Por qué? Realmente siento que este es un disco como sí, un parteaguas para la carrera de Ricardo. Este disco es un disco grabado casi que a manera de demo, en donde él le había puesto todo su esfuerzo para que su trabajo en México empezara a rendir algún tipo de fruto. Este disco realmente lo conseguí hará 5 años y siempre fue como una especie como de mito que no sabía si existía o no. El que siempre dio la cara fue el del otro lado del sol, pero que como hemos platicado en otras oportunidades, por temas legales lo retiraron del mercado. Sin embargo, este disco me aparece en una subasta en eBay, lo compro, realmente lo compré, no lo gané en subasta. Y cuando hablo con el proveedor me dice que este disco estaba perdido entre un lote de cómics en México y que básicamente le llamó la atención porque decía Ricardo Arjona. No sabe, creo, a la fecha lo que tenía en sus manos, porque básicamente este disco corrobora un poquito la historia del disco anterior, el del otro lado del sol. O sea, el momento en donde a él le cancelan ese disco, lo retiran del mercado, era para que cualquiera se dé un tiro y diga, no, yo no quiero más con esta carrera, dejo todo y me voy. Sin embargo, siguió caminando y la historia se lee hasta hoy. No estoy seguro, ¿en esta es donde él actúa? ¿Esta es la novela? Esta es la novela donde actuó, pero no tiene nada que ver con la telenovela, sino simplemente dispusieron llamarlo así por esa relación de ese momentito de fama. Es un tema técnico, pero este tipo de letra es el mismo que tenía en verbo no sustantivo. Es la misma tipografía. Es la misma tipografía y la fotografía incluso también es la de verbo no sustantivo, el que grabó aquí en Guatemala. Pero este es un disco editado en México para el sello Orofeón. Ahora voy con lo técnico y las preguntas difíciles. ¿Cuál es el mejor disco de Ricardo Arjona en tu opinión? No hay. ¿No hay, de verdad? ¿De verdad Santo Pecado realmente no fue una decepción? Decepción, quizá Viaje. ¿Por qué? Sabía que uno iba a encontrar. ¿Por qué Viaje? O sea, creo que fue un disco grabado muy
muy porque sí, no sé, sí, muy a la carrera, al escucharlo no me da un sonido interesante, siento como que fueran canciones que fueron capturadas así al azar, cosa que pasa muy diferente con Circo Soledad, que ahí ese disco se siente un disco completamente armado, o sea, como que todo cuaja, sin embargo, a mi gusto, Viaje, creo que no me gusta. Gracias por participar, Viaje. Y ahora, no ustedes, los que siguen Ricardo Arjona desde hace tiempo, pues han ido creciendo con la música de él y cada 1 o 2 años viene un disco nuevo, pero en el caso de Marlon, él mencionaba que bajó toda la discografía de un solo, y a los que hemos hecho eso, es difícil porque escuchar una discografía completa causa, no sé, cierto escozor, porque uno ya no sabe ni qué le gusta ni qué no le gusta. ¿Fue ese tu caso? No, para nada. Decidí bajarla y escucharla en orden desde el principio. Fueron más de 250 canciones y conforme iban pasando, había algunas que no me llamaron tanto la atención en ese momento y con el paso del tiempo les agarré gusto, pero nunca me empalagué, Ricardo. Me encantó desde el principio. Pero hay un disco que digas, no, este no. Probablemente Apague la luz y escuche. Esperaba un poquito más, pero creo que el concepto está mal implementado. Creo que ese concepto de hacer un acústico, de versiones de canciones que no fueron tan populares, hubiera funcionado en un teatro íntimo, un en vivo, más que en un disco acústico que no tuvo mayor repercusión. Ok, vieron el aspecto técnico en el que se enfocó Marlon. Y ahora Anabela, en su caso, ¿existe un disco favorito y un disco que realmente no funciona? No, yo realmente no tengo ninguno de los dos, ni uno que no me funciona. Hay de repente canciones que son las que menos escucho de algún disco o de todos los discos. Ciertamente, tal vez podría coincidir con Minor que Viaje no fue digamos, el mejor de sus trabajos, pero son cosas como personales, o al rato es que sí fue muy rápido que entre un disco y el otro, entonces ya veníamos como saturados de muchas canciones, de muchas versiones de un disco anterior, y de repente se nos agarró un poquito en fly, porque digamos a mí sí me gusta el disco Viaje, pero creo que me gustó a fuerza de escucharlo mucho. No me impactó como este disco Soledad, que fue una cachetada desde la primera canción. y me enganchó desde el inicio, y todas las canciones me gustan. Con Viaje no fue tan así, pero no me atrevería a decir yo que es un mal disco. Con el tema de los refritos, pues es algo que creo yo que al final cuesta un poquito, porque uno como que se adapta o adopta las canciones o las versiones originales. Entonces cuando sacan una versión nueva de una canción que uno ya tiene como que muy consentida para uno, entonces ahí tal vez cuesta un poquito adaptarse, y por eso tal vez el Apague la luz no se sintió tan impactante, pero al final yo creo que, bueno, vio a este señor como artista, con su material, con lo que él ha parido como artista, sea bueno o mala opinión de todos los demás, puede hacer lo que se le dé la gana, y es mi decisión si me gusta o no me gusta y si invierto o no invierto. Entonces no me atrevería yo como y respeto mucho lo que dijo Marlon, pero no me atrevería yo a decir debería de haber hecho esto o lo otro, porque pues es esfuerzo, que haga lo que se le dé la gana, y pues ya yo decidiré si vale la pena ir, y si me emociona lo suficiente para ir y gastarme mi dinero en lo que él hace. Y ahora tengo una duda, ¿cómo han tratado los covers a Arjona? ¿Hay covers a la música de Arjona? ¿Qué piensan, o simplemente no son bien vistos? ¿Qué pensás de eso? Que otros artistas canten canciones, Ricardo, o sea, realmente creo que, y se queda muy a la libertad de quien lo ha decidido, o sea, no le veo ni pro ni en contra. O sea, es chistoso, pero lo replican en banda. O sea, yo he escuchado mujeres en banda, también desnuda en banda,
que pues digo, bueno, Pero lo que trata de decir, ¿ustedes escuchan esas versiones o se quedan con lo oficial? pero si me la tapan no le hago el feo, lo oigo. O sea, me pareció curioso, hay un artista aquí en Guatemala que hizo el cover en banda de Déjame decir que te amo. De esa primera canción de 1986, por ahí hay una versión de alguien con banda y todo, y fue súper chistoso verlo en un escenario cantando con sus dos bailarinas y el pasito con Déjame decir que te amo, pero bueno, un gusto. Ok, gracias por habernos recibido en esta entrevista. Gracias por ayudarnos, porque hay algo que no les comenté al principio. Ellos nos están ayudando con las notas de Arjona Inédito que estamos publicando desde este domingo. Y si todo va bien, hasta que ellos digan, hasta aquí estaremos publicando información inédita. Como ven, ellos controlan el tema. Si ustedes tienen preguntas o quieren que hablemos de algo específicamente de Arjona, pues quizá ustedes nos ayuden a responder eso. Son bienvenidos. De momento no tienen un perfil en Facebook para que la gente se acerque y les haga preguntas sobre Arjona, ¿verdad? ¿O sí lo van a tener? No. Todavía no, estamos trabajando en eso y espero que pronto podamos darlo ya a conocer. Ok, pues Anabela, Minor, Marlon, gracias por habernos recibido en su casa, que no vamos a decir dónde porque como ven ahí hay platales, entonces no queremos que pase nada malo. Gracias por recibir a República y hablar tanto de Ricardo Arjona. Cuando quieran, pues son bienvenidos. Y a ustedes, amigos de República, gracias por su tiempo y por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Alberto Santos Ramos, que viene a Guatemala.